Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, infinitas gracias por estar acá. Si aún no te has inscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También durante esta semana estaré sorteando una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios tu pregunta al tarot. Y atentos y atentas a las notificaciones de YouTube, porque si eres el ganador o ganadora de este sorteo, te estaré respondiendo a tu pregunta al tarot en los mismos comentarios. Así que atentos y atentas a lo que viene en YouTube. ¿Okay? También te invito a revisar mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Hay un montón de descuentos que van a estar hasta final de año en un montón de servicios que tenemos especialmente para ti. Así que si te gustaría adquirir alguno de esos servicios, es momento de aprovechar. También quizás hacer un maravilloso regalo de Navidad, de sanación personal a quien tú consideres importante para ti. Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, así que toma lo que resuena y el resto déjalo fluir. Vale. Géminis, tu persona, acá nos muestra un 2 de copas. Para mí esta carta significa alguna especie de separación. Almas gemelas en potencial, eso sí está retenido, ¿ok? Caballero de bastos, tu persona quiere tomar acción con respecto a esta separación y vamos a ver un poco cuáles son sus intenciones. Géminis, esta persona no te quiere soltar para nada. Nuevamente tenemos almas gemelas o llamas gemelas con las cartas de los enamorados. Esta persona puede ser un poco inestable en tu vida. Sin embargo, no quiere perderte con este 6 de bastos y tiene este as de copas al reverso. Siente mucho la pérdida que puede tener contigo, o bueno, estando sin ti, ¿no? Siente mucho esa pérdida. Vamos a mirar ahora tu energía. Tú tienes el 7 de copas, posiblemente te estás preguntando si esta relación es conveniente para ti. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo particularmente eso, si es que esta relación es recomendable para ti o no, y también vamos a estar mirando cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Cualquier confusión que tengas con respecto a esta persona especial te lleva a tener o no tener realmente acción. Te estás preocupando de ti mismo, de tu trabajo, sin embargo sientes la pérdida, sientes esa distancia, ¿no?, entre ustedes con mucho pesar, quizá culpa o remordimiento, y cualquier bloqueo emocional que venga desde eso, ya lo quieres soltar. Ok, tenemos un 3 de bastos al reverso. Este generalmente nos habla de obstáculos o cosas que se están demorando mucho o no están fluyendo muy bien. Vamos a observar un poco más de qué se trata, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos o pensamientos de la persona de Géminis hacia Géminis o por Géminis? Ok, tenemos la carta del sol. Esta persona realmente te quiere. Pero hay conflictos entre ustedes y esto es lo que principalmente le hace perder una oportunidad contigo. Estos son miedos. Estos son miedos e inseguridades que tiene tu persona luego de cualquier conflicto que haya tenido entre ustedes. Te siente a ti como la felicidad plena en su alma, pero al mismo tiempo no es capaz de concretarla de una forma armoniosa. Vamos a ver este 3 de bastos. Ok, esta carta nos habla de silencio y falta de reconciliación o de poder dialogar de la mejor manera posible para solucionar, ¿vale? Falta de entendimiento. También, evidentemente, aquí falta comunicación, ¿no? Ok. Una más.
No sé si esta historia tendrá un final feliz, así que vamos a observarlo si es que esta lectura se devela de otra forma. Tu persona está encerrada en un espacio mental muy negativo y le cuesta hacer introspección o la introspección necesaria para salir del espacio emocional donde está, y hay mucha distancia, especialmente emocional, entre ustedes. Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Géminis? ¿Qué le quiere decir la persona de Géminis a Géminis? Me perdí por un momento. Todos sabemos que no soy la persona correcta para ti, pero estoy muy agradecido por esta lección espiritual. Y darme cuenta de eso me rompió el corazón. Tú y yo éramos muy jóvenes, o nos habla un poco de la inmadurez, ¿no? Pero desearía que las cosas fueran diferentes y me hubiese gustado tratarte mejor. Esta persona sí está enamorada de ti, sí te quiere y sí quiere alguna especie de unión, pero vemos que la autoestima tampoco es suficiente o la madurez no es suficiente para tener una relación positiva contigo. Estoy dejando ir a mi ex, en este caso puede ser tú. Tus palabras son como un eco en mi corazón y no creo ser merecedor de tu amor. Esta es una conexión de almas gemelas. Lo siento tanto. Quiero darte la mejor versión de mí mismo, pero al mismo tiempo quiero mi soltería, ¿no? Esta es una persona que tiene esa inestabilidad. Entonces nos tenemos que preguntar, Géminis, si es que esta es la conexión más apropiada para nosotros. O en dónde estamos invirtiendo nuestra energía. Si efectivamente estamos invirtiendo nuestra energía en las conexiones que realmente nos sirven para nuestro crecimiento personal. Tenemos el retiro. Es tiempo de desconectarnos porque hay muchos impedimentos entre nosotros. La química es innegable, pero también nos habla de soltar a nuestro ex. Sí, efectivamente. Me gustaría que la lectura fuera más optimista, pero lamentablemente es lo que hay. Ustedes saben que yo no les voy a pintar pajaritos en el aire, construir como castillos de cristal en el cielo, cuando realmente la conversación aquí es otra, Géminis. Vamos a ver un poco más. Es hora de sanar tu corazón. Cualquier codependencia que se haya desarrollado tiene que soltarse. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Aún así hay amor incondicional aquí, pero si estamos con una persona que se escapa de la relación, tenemos que observar un poco más de qué se trata, ¿no? Esta persona le puede tener mucho miedo a la intimidad. Estas generalmente tienen que ver con heridas del niño interior. Y también cuando esta persona tiene ciertas heridas, son reflejos de nuestras propias heridas también. Y es un espacio para poder mirarnos a nosotros mismos y sanar. ¿Por qué estoy eligiendo a este tipo de pareja? Si es que yo estoy eligiendo a alguien que no está emocionalmente disponible para mí, es porque en el 99% de las veces yo no estoy emocionalmente disponible para mí mismo, para mí misma. Quizá esta conversación puede cambiar más adelante, pero la vida nos está mostrando esta conexión kármica para que nosotros podamos aprender a tratarnos mejor y observarnos mejor a nosotros mismos. Todas las relaciones son un espejo de lo que tenemos en nuestro mundo interior. Entonces, si es que me cuesta mirarme a mí misma, que eso siempre pasa, tenemos como un punto ciego, si miramos a nuestro mundo exterior, podemos observar qué es lo que tengo que trabajar en mí. ¿Por qué estoy manifestando este tipo de conexiones? Un proceso terapéutico siempre te puede servir para observarte a ti misma y sanar este espacio, ¿no? Densa lectura. Vamos a mirar un poco más. Dice, Géminis, sal de tu zona de confort y muéstrale al mundo tu yo real.
Mantén fe en tus sueños, especialmente con los que tienen que ver con tu carrera, nos están hablando acá, porque es un tiempo para tomar acción hacia tu sanación. Y cuando tú vas sanando, la prosperidad aumenta. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces quién eres tú, tu valor propio, ¿vale? Te escuchas a ti mismo, a ti misma, elevas tus vibraciones y eso te ayuda a manifestar un alma gemela que sí está en sintonía con lo que tú quieres para ti, y para eso tienes que definir bastante bien tus estándares, Géminis, y no reducirlos por otra persona, ¿no? Espero que se haya entendido eso. Me cuentas en los comentarios si es que te hace sentido. Vale, vamos a mirar qué signos pueden estar involucrados en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Piscis, con un Cáncer, con un Aries o con un Acuario. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber si es que, bueno, de una forma u otra recomiendan esta conexión, como que vamos a hacer la confirmación. Yo te diría, Géminis, es momento de sanarte. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es recomendable esta conexión para nuestros Géminis? Busca una señal, porque nos dicen que no. Posiblemente las señales han estado ahí siempre, pero nos falta mirarlas o observar. Nuevamente, personas que te pueden ayudar. Para los que están interesados en tomar un proceso terapéutico, nos dicen hay otras personas que te pueden acompañar. Si estás interesado en eso, puedes revisar mi sitio web. Soy psicóloga y terapeuta holística, también te puedo acompañar en este proceso con gusto. Todo pasa en tiempos divinos y necesitas conectarte contigo mismo, explorarte a ti mismo, a ti mismo, a ti misma. Todas las relaciones son una oportunidad de autoconocimiento, tienes que ganar más información acerca de ti y ser claro y clara con lo que quieres. Este proceso de confusión tiene que cesar y definir bien qué es lo que tú quieres manifestar en una relación de pareja y no reducir tus estándares, ¿no? Por las actitudes o formas que tiene esta persona contigo, ¿no? A veces nos confundimos. Mantente estable en ti mismo o en ti misma. Uf, qué tremenda lectura. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Géminis a Géminis? Ok, tenemos un 9 de pentáculos. Esta es la carta generalmente de la independencia y tu persona está actuando hacia eso realmente. Por eso también hay mucho silencio. Esta persona está como un poco decepcionada de sí mismo, de sí misma. Sí te quiere, lo vemos aquí. Quizá con un proceso de maduración las cosas pueden cambiar. Para eso tienes que ir mirando las próximas lecturas. Sin embargo, con el hombre colgado al reverso nos dice esta persona está un poco perdida, Géminis. Para algunos de ustedes nos hablan de infidelidades. Ojo con eso. Cuando tenemos un 3 de copas al reverso al final de una lectura, generalmente tampoco es muy buen indicio. Nos habla más de separación o de desconexión, hasta incluso de soledad. Acompáñate de la gente que te ama, que te ayuda a elevar tus vibraciones. Sin duda esto te va a ayudar a sanar también, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito de consejo para ti. Siento que alguien ya está agotado de esta situación, por eso como que estoy así como, qué tremenda esta lectura. Esa es la energía de la lectura, hay mucho agotamiento. Y nosotros estamos en una conexión amorosa para sentirnos bien, para congeniar con la persona, para ser proactivos, para dar un paso más allá, ¿ok? Géminis.
Mantente firme hacia adelante, no tomes un no como respuesta. Esto tiene que ver con tu carrera principalmente, y espera que puedan suceder soluciones milagrosas a tu tema, ¿no? El yoga y el ejercicio son esenciales para tu bienestar, para tu paz mental y el crecimiento espiritual en estos momentos. Para sanar esta situación, busca o mira la perspectiva de las otras personas con compasión. Cada persona tiene ritmos distintos, formas distintas, y cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Tanto tu persona especial como nosotros también. Entonces, muchas veces lo que nos pasa, aunque sea doloroso, es parte del aprendizaje. Y si lo vemos desde esa perspectiva, lo vemos desde el amor, podemos sanarlo de forma más activa, podemos aprender de eso y crecer desde ahí, crecer espiritualmente. La meditación sin duda te va a ayudar a conectarte con eso, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a mirar más consejos para ti. Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. Esto significa, Géminis, conectarte con tu intuición, ¿ok? También lo que no viene del amor viene desde el ego. Aquello que no estamos haciendo de forma amorosa, compasiva, viene desde el ego, viene desde los miedos, desde las inseguridades, desde nuestros mecanismos de defensa. Y eso lo tenemos que observar. Una cosa es lo que pase y otra cosa muy distinta es cómo me siento o me decido sentir al respecto. Reconocer las diferencias, empoderarme de mis emociones. ¿Qué nos dice esta carta, Géminis? Cuando yo estoy en una situación que me gatilla algo terrible, ¿no? Unos sentimientos tremendos en mi corazón y me hace sentir muy mal, eso generalmente está hablando de alguna creencia limitante o alguna creencia que viene desde el ego, desde el miedo, en vez de que venga desde el amor. Entonces, si es que yo lo observo, puedo definir cómo prefiero sentirme al respecto, y que esa lección venga desde el amor, venga desde tu crecimiento espiritual y te ayuda a empoderarte de tus emociones, porque tú realmente eliges de forma consciente o inconsciente cómo reaccionar ante las cosas que te pasan. Y nos tenemos que empoderar, lo tenemos que apropiar eso. Yo puedo aprender a reaccionar de forma distinta. Y eso es lo que vemos también en mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Lo puedes explorar en mi sitio web también. Te estoy dejando la información aquí abajito en el link. Pero bueno, pasando por eso, vamos a sacar un último consejo para ti. Tenemos la carta del ancla. Esto significa, cariño, también tenemos la carta de la luna, el dije de la luna. ¿Qué nos dice esta tirada en particular? Te estás anclando con la duda y no te estás permitiendo avanzar, a seguir tus sueños, a seguir lo que sí quieres. Y pasando por eso, afírmate de tus deseos, porque hay un alma gemela que sí viene para ti con estos delfines. ¿Ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Géminis. Espero haberte ayudado de una forma u otra con esta lectura. Cuéntame qué te ha parecido en los comentarios. Yo sé que ha sido difícil, sin embargo, espero que puedas crecer desde aquí y transformarte en la mejor versión de ti mismo y no repetir el mismo patrón que llevamos repitiendo quizá durante un tiempo, ¿vale? Te invito también a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Yo te estaré contestando en los mismos comentarios si es que has sido el ganador o la ganadora de este sorteo. Y también no te olvides de revisar los descuentos, tremendos descuentos que hay en mi sitio web durante este periodo. Así que bienvenidos, bienvenidas, Géminis, a seguir trabajando en ti. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.